El método científico son todas aquellas tácticas utilizadas con el fin de construir conocimiento. Dichas tácticas son las que explican algunos fenómenos o establecen alguna relación entre ellos. Estas tácticas han sido clasificadas en varias, pero las principales son el método inductivo, deductivo y experimental. Método deductivo. Como su nombre lo dice, este método parte acerca de la deducción. En él podemos encontrar tres momentos claves, la cual es la axiomatización, la cual nosotros partimos de axiomas o verdades que no requieren alguna demostración, que coloquialmente podemos llamar leyes universales. Como segundo momento, la postulación. En este nosotros formulamos una hipótesis que al final en la demostración vamos a ver qué correlación o cómo se correlaciona nuestra hipótesis con la verdad que hemos escogido. Tipos. Encontramos el tipo directo, que en este el investigador a través de solamente la verdad escogida puede llegar a una conclusión. El método indirecto es el método más usado normalmente. Se le considera indirecto porque el investigador utiliza dos premisas para llegar a una conclusión. ¿Cómo se aplica este método? Primero, tenemos que escoger nuestra primera premisa, es decir, nuestra ley universal, y para hacer esto debemos de observar nuestro entorno. Como segundo paso, debemos de escoger o formular nuestra hipótesis y al finalizar establecer una conclusión que se basa en la deducción y la contrastación empírica de la correlación de nuestra hipótesis con nuestro axioma elegido. Las características del método deductivo son que normalmente parten de lo general a lo particular. Su función es a partir de la lógica. No se basa en experimentos en laboratorio. Y es sistemático porque se tienen que seguir una serie de pasos. Ahora hablaremos acerca del método inductivo. El concepto de la inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general. A su vez, este conocimiento refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. En otras palabras, el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos mediante la generalización del comportamiento observado. ¿En qué se basa? Pues Bacon, citado por Dávila, fue el primero que propuso la inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos, por lo que su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Y pues como ya mencionamos, las generalizaciones a las que se llegan tienen una base empírica. Dentro de los pasos de este método se encuentran los siguientes. El primero sería la observación, después formulación de hipótesis, verificación, tesis, ley y finalmente teoría. Como ventajas o características positivas de este método, tenemos que ha sido muy efectivo a lo largo de la historia para avanzar en el conocimiento científico en las áreas de las ciencias naturales y exactas. También es el método base del paradigma positivista de investigación, que este es como una especie de corriente de pensamiento que no admite conocimiento que no sea empírico. Entonces, este método es la base, pues a partir de evidencias empíricas, alegan sus defensores, está despojado por completo del subjetivismo. En la actualidad, también se utiliza con mucha frecuencia por las ciencias sociales como vía esencial de construir conocimientos desde el terreno investigativo. Hay dos tipos de inducción, la perfecta y la imperfecta. La primera se refiere al caso donde el investigador es capaz de examinar todos los casos del fenómeno. Sin embargo, en la práctica sabemos que la inducción perfecta no puede o es muy poco factible, por lo que en ese caso se tiene la inducción imperfecta, la cual se basa en observaciones incompletas. Esta parte va de la mano a lo anterior,
Debido a que la teoría de la falsación funciona con el método inductivo, las conclusiones inductivas solo pueden ser absolutas cuando el grupo al que se refiera es pequeño. Y como solo es posible realizar inducciones perfectas en grupos reducidos, se emplean inducciones imperfectas, sistema en el cual se observa la muestra de un grupo y se infiere de ella lo que es típico del grupo entero. Método experimental. El método experimental, también conocido como científico experimental, se caracteriza porque permite que el investigador manipule y controle las variables de una investigación tanto como pueda, con la intención de estudiar las relaciones que existen entre estas con las bases del método científico. Bueno, en este método se aplica más en lo científico, ya que este método se tiene variables las cuales podemos manipular y ver cómo cambian los resultados. Principal característica. La principal característica del método experimental implica la manipulación de variables. Gracias a esto es posible observar y registrar las conductas de dichas variables, para así anticipar resultados y explicar comportamientos o circunstancias. ¿Qué se busca? Con el método experimental se busca obtener información que sea lo más precisa posible y sin ambigüedades. Esto se consigue gracias a la aplicación de operaciones y procedimientos de control. A través de esto, se puede afirmar que una variable determinada influye de tal forma en la otra. ¿Qué se busca con este método? Pues como lo dice el método, se usa más a la rama científica, se busca que los resultados sean precisos. Características del método experimental. En el método experimental, el investigador tiene control absoluto sobre las variables. Se basa en el método científico. La finalidad del método experimental es estudiar y o anticipar las relaciones que se generan entre las variables que se toman en cuenta en la investigación. Busca recolectar datos que sean lo más precisos posible. Las variables consideradas en el método experimental pueden ser manipuladas según las necesidades de los investigadores. Los instrumentos de medición que se utilizan deben tener un nivel elevado de exactitud y precisión. La manipulación de las variables permite que el investigador cree el escenario óptimo que le permita observar las interacciones deseadas. Dado que el investigador produce las condiciones que necesita cuando las requiere, siempre estará listo para observarlas de forma efectiva. En el método experimental, las condiciones están totalmente controladas. Por ello, el investigador puede replicar el experimento para poder confirmar su hipótesis y también puede promover verificaciones por parte de otros investigadores independientes. El método experimental puede aplicarse en estudios que sean de carácter exploratorio o que busquen confirmar estudios hechos con anterioridades. Etapas del método experimental. Plantear el problema y observaciones. Aquí definimos el motivo por el cual investigamos. Plantear la hipótesis. Se da una explicación con anticipación ante un fenómeno desconocido. Busca relacionar las variables entre sí y anticipar qué tipo de relación tienen. Definir las variables. Al momento de definir las variables, se busca caracterizarlas de la forma más precisa posible, para así poder estudiarlas con eficacia. Definir un diseño experimental. Aquí se ve planteado los pasos a seguir para conseguir el objetivo. Llevar a cabo el procedimiento y recoger los datos correspondientes. En esta etapa se lleva a cabo la investigación. Analizar los datos. Aquí simplemente se analizan los datos recolectados. Generalizar. Aquí al examinar la información obtenida, se podrá extender a poblaciones o escenarios de mayor alcance. Predecir. Es posible hacer una predicción que intente plantear cómo será una situación similar, pero que aún no haya sido estudiada. Esta fase puede dar cabida a un nuevo trabajo investigativo centrado en un enfoque distinto del mismo problema desarrollado en el estudio actual. Presentar las conclusiones finales. El momento de plasmar las conclusiones de la investigación.